Buenas noches, muchas gracias por la invitación, gracias al doctor Alejandro Reyes, al doctor Alonso, a la doctora Corona. Yo voy a hablarles sobre el papel que juega la neurocirugía en dos blancos, en especial el núcleo, el globo pálido interno y el tálamo como blancos en este tipo de pacientes con enfermedad de Parkinson, que son blancos que se siguen utilizando. Sin embargo, sabemos que el núcleo subtalámico es actualmente, desde el punto de vista quirúrgico, el estándar. Este esquema nos ayuda a entender la complejidad realmente de la anatomía y de la fisiología de los núcleos grises centrales y recordar un poco que lo que estamos haciendo nosotros como cirujanos es tratar hasta cierto punto los síntomas de los pacientes. No estamos curando la enfermedad de Parkinson, no estamos curando los pacientes que tienen movimientos anormales con alguna otra enfermedad. Lo que estamos intentando es interrumpir algunas de estas vías cuando hacemos alguna lesión o estimular para neuromodular y entonces controlar los síntomas, en especial el temblor, la bradicinesia y la rigidez. Estas son las opciones que tenemos de cirugía, procedimientos ablativos, es decir, destructivos, que los podemos hacer generalmente con radiofrecuencia, a través de la técnica de estereotaxia, que es el estándar en la actualidad para localización de estos blancos. Y con estas técnicas ablativas podemos lesionar el tálamo, hacer una talamotomía, una palidotomía y una subtalamotomía. Podemos hacer estimulación cerebral profunda, ¿no?, que tiene el inconveniente en la actualidad de los costos, ¿no?, especialmente en nuestra población, por ejemplo en el Instituto Nacional de Neurología, que son pocos los que pueden realmente pagar un estimulador, y entonces, pero sigue siendo, por supuesto, y de hecho es el estándar, ¿no? Si lo puede pagar es lo ideal, y se puede estimular tanto el tálamo como el globo pálido y también el núcleo subtalámico. Y se puede hacer también radiocirugía, que es un tipo de lesión en los tres blancos, sin embargo se utiliza más en el tálamo, ahorita vamos a ver por qué no se utiliza tanto en el globo pálido. Entonces vamos a ver un poquito más a fondo la palidotomía y la talamotomía, desde el punto de vista de lesión y de estimulación. Hablando de la palidotomía, podemos comentar que la palidotomía posteroventral pues fueron algunos de los primeros intentos quirúrgicos para tratar a este tipo de pacientes. La justificación desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, lo podemos entender con este esquema del circuito motor, que ya lo presentó la doctora Boll también en un inicio, pero aquí podemos resumir este esquema sabiendo que el estriado es la zona de entrada al complejo de los núcleos grises centrales y el globo pálido interno y la substancia nigra con su pars reticulata son la vía de salida de estos núcleos grises centrales. Tenemos una comunicación aquí simplificada, por supuesto, porque hay mucho más conexiones de lo que se ve aquí, pero tenemos una vía directa, ¿no?, en donde vemos la comunicación del estriado con el globo pálido interno, y una indirecta, en donde finalmente va a llegar también al globo pálido interno, pero pasa antes por el globo pálido externo y el núcleo subtalámico. En un paciente con enfermedad de Parkinson lo que sucede es una disminución de L-dopa a nivel estriatal, y esto va a alterar tanto la vía indirecta como la vía directa. Y esto, a fin de cuentas, va a provocar una alteración del globo pálido interno, el cual va a provocar un aumento de la inhibición a nivel de los núcleos talámicos, y esto, de manera simplificada, es lo que resulta en el paciente en asinesia, en rigidez y en temblor, que sería la triada clásica del paciente con enfermedad de Parkinson, aunque por supuesto tiene algunas otras alteraciones como ya vimos. Entonces, ¿cuál es el sustrato para poder provocar una lesión en el globo pálido interno? Si sabemos que esta disminución de la levodopa a nivel estriatal va a provocar un aumento de la función del globo pálido interno, una destrucción del GPI va a provocar entonces lo contrario, ¿no? Y entonces esto va a lograr que realmente mejoren los síntomas motores del paciente. Vamos a ver cómo el globo pálido mejora principalmente la asinesia y la rigidez en los pacientes, y el temblor, aunque sí puede mejorar, realmente no es lo más importante cuando hacemos una palidotomía o cuando hacemos una estimulación del globo pálido interno. Principalmente es la asinesia y la rigidez. Aquí vemos una tabla con los resultados de varias series, ¿no? Vemos cómo
Para empezar, son series generalmente de los 90s, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la palidotomía es un procedimiento que está en desuso, se sigue utilizando en algunas ocasiones, pero actualmente ya hay otros blancos como el subtalámico que obtienen mejores resultados. Pero vemos cómo realmente todas las series hablan de un porcentaje de alrededor del 30%, 20 a 30%, de reducción en la parte motora del UPDRS, lo que él traduce una mejoría clínica en el paciente, ¿no? Y esto realmente es algo consistente, es decir, es un tratamiento que sí tiene un beneficio en el paciente. Ahora, nos preguntamos aquí si en la actualidad existe un lugar para palidotomía, ¿no? O para la estimulación del globo pálido. Pues tiene ciertas ventajas, ¿no? Uno es que es más barato hacer una palidotomía por radiofrecuencia en un paciente en donde lo que necesitamos básicamente es un equipo de estereotaxia, ¿no? Y el equipo médico inicialmente para seleccionar al paciente, pero no se necesitan los estimuladores, ¿no? Entonces lo hace un procedimiento mucho más barato y en general con buenos resultados. No requiere de ajuste de parámetros como los pacientes que se estimulan, que es este algoritmo. Realmente no es sencillo, no nada más es poner el estimulador, sino es ajustar los parámetros, que esto se lleva un buen tiempo para ver cuáles son los parámetros ideales para ese paciente para que tenga una mejoría clínica, ¿no? Entonces, esto se puede evitar haciendo una palidotomía. Por muchos años fue el único tratamiento quirúrgico para la enfermedad de Parkinson con evidencia nivel A y clase 1, ¿no? Lo cual también habla de su beneficio, por supuesto. Es un tratamiento relativamente seguro, vamos a ver cómo sí existen complicaciones, pero en general podemos hablar que es un tratamiento seguro y bien tolerado, pero vamos a ver cómo se ha ido abandonando, ¿no? Y hay varias razones para esto. Una es el advenimiento de la estimulación cerebral profunda, especialmente el núcleo subtalámico, que ha demostrado en general tener mejores resultados, además de que mejora la cinesia, mejora el temblor y la rigidez, ¿no? Es decir, estamos tratando prácticamente la gran mayoría de los síntomas en los pacientes con enfermedad de Parkinson con un solo núcleo, ¿no? En este caso estimulado. Otra cuestión de por qué se ha abandonado es porque es una técnica destructiva y actualmente hablando de neurocirugía en general, pues tratamos de utilizar más las técnicas neuromoduladoras que las destructivas. Y esto tiene una razón muy sencilla de entender. Si nosotros hacemos una palidotomía, o más adelante vamos a ver una talamotomía, y tenemos una complicación, generalmente esa complicación es irreversible, ¿no? Si el paciente tiene la complicación, se queda con su complicación. A diferencia de una estimulación cerebral profunda en donde prendemos el aparato, estimulamos, tiene la complicación, lo apagamos y a lo mejor se tiene que recolocar el estimulador, pero tiene una complicación que no es permanente y por eso también entonces está en desuso un poco la palidotomía. Esta frase la puse en inglés porque la escribió el doctor Lozano de Toronto, que es un líder mundial en la actualidad de la neurocirugía funcional, y habla de que no tener un globo pálido, en este caso el pálido interno, es mejor a tener un pálido disfuncional, ¿no? Y por supuesto, esto es simplemente para apoyar un poco las técnicas destructivas o ablativas, sobre todo en países en donde no se puede gastar tanto dinero en estimuladores. Y otro punto importante es la disminución de la destreza para realizar palidotomías de las generaciones más jóvenes de neurocirujanos funcionales. Actualmente en los programas de neurocirugía funcional, pues básicamente es más la estimulación cerebral profunda que la destrucción. Y se habla, por supuesto, de que un residente que aprende a hacer una destrucción de un núcleo gris central, es más fácil que escale ese conocimiento y aprenda a poner electrodos cerebrales profundos para estimular, a que suceda lo contrario, de que alguien aprenda a hacer una estimulación y regrese a hacer una técnica ablativa, ¿no? Entonces, esto también es importante. Este es un artículo de revisión de la técnica de radiocirugía para pacientes con Parkinson y esto ayuda a entender un poquito por qué este blanco del globo pálido interno se ha dejado de usar prácticamente con radiocirugía. El globo pálido interno contiene dentro de su naturaleza grandes cantidades de hierro y sabemos que el hierro interacciona con la radiación ionizante y provoca la formación de radicales libres tóxicos y esto ha explicado por qué pacientes tratados con radiocirugía
para palidotomía llegan a tener hasta 40 o 50% de complicaciones comparados con otras técnicas, ¿no? Esta es la razón y por eso en general se ha dejado de utilizar. Aquí vemos unos ejemplos de la literatura en donde vemos lesiones importantes en donde se hizo intento de una gamma talamotomía, es decir, con radiocirugía, y lesiones hasta de 12, 14 milímetros de diámetro, lo cual es extremadamente grande y por supuesto trae complicaciones para el paciente. Y algo importante aquí a destacar es que estos 3 pacientes, por ejemplo, recibieron la misma dosis, fue la misma técnica, y la lesión que se encuentra en la resonancia magnética es muy diferente. Es decir, no se puede predecir en estos casos cuál va a ser el resultado, ¿no? Y por eso se ha dejado de utilizar. Hay que mencionar que las dosis que se utilizan aquí es alrededor de 160 grays, que es una dosis muy alta. Aquí vemos algunas de las complicaciones que se ven en la literatura, ¿no? Puede ser desde demencia, psicosis, y principalmente problemas de los campos visuales, ¿no? Que sería lo principal en estos pacientes con palidotomía. Esta es la explicación exactamente de por qué la interacción del hierro con la radiación ionizante provoca estas complicaciones. Este es un ejemplo de pacientes en general con angiomas cavernosos que se caracterizan por tener hierro alrededor por los microsangrados, la hemosiderina que se va acumulando, y está demostrado que la interacción con la radiación ionizante provoca radicales libres muy tóxicos, ¿no? Como ya les comentaba. En el instituto tenemos una serie de 5 pacientes que tratamos hace aproximadamente 8 años, ¿no? Y actualmente están en seguimiento, en donde se hizo palidotomía a dosis bajas, ¿no? Entre comillas, porque hablar de 50 grays realmente es una dosis muy alta, pero si lo comparamos con 160 grays, que es lo que se utiliza normalmente para neurocirugía funcional, estamos hablando de una tercera parte, ¿no? Y este es un paciente, en este caso, este paciente tiene una distonía, no es paciente con enfermedad de Parkinson, pero son candidatos también para hacer palidotomías. Vemos cómo es una distonía primaria que lo incapacita, realmente le cuesta mucho trabajo caminar, se desplaza en una patineta, ¿no? Porque es más fácil para él así. Este peinado lo tiene así exactamente porque él se tenía que jalar el cabello para poder ver al frente y poder deslizarse en su patineta, ¿no? Entonces es una enfermedad discapacitante y esto es tiempo después de la radiocirugía en donde se hizo una palidotomía. Y vamos a ver la mejoría del paciente, en donde puede mejorar. Este es un caso que hicimos con el doctor Alonso ya prácticamente hace 8 años, ¿no? Y hubo una mejoría. El problema con estos pacientes es que la mejoría es transitoria. En este caso, el paciente mejoró alrededor de 9 meses y posteriormente recayó, ¿no? Pero darle 9 meses de calidad de vida al paciente, por supuesto que es muy bueno, en un paciente que no se le podía poner un estimulador porque no había recursos, ¿no? Entonces sigue siendo una alternativa de tratamiento. Hablando ahora de talamotomía, ¿no? Que esta se sigue utilizando y bastante más que la palidotomía, vamos a comentar un poquito los blancos que se han utilizado, ¿no? Para, en estos casos de la talamotomía. Inicialmente se utilizaba el núcleo ventral oral, ¿no? En su parte, vamos a ver cómo lo dividimos en una parte anterior y una posterior. Inicialmente en la parte anterior, en donde lo que mejoraba en el paciente era la rigidez, y posteriormente en la posterior, en donde mejoraba más el temblor. Y de ahí se vino un salto hacia el núcleo ventral intermedio del tálamo por cuestiones anatómicas que vamos a ver. Y pues lo que mejora más es lo contrario a la palidotomía, es el temblor. Realmente la justificación o el sustrato anatómico pues es la destrucción aquí en un núcleo que interviene en este circuito motor exactamente para el control de los síntomas, en este caso el temblor. Aquí vemos entonces los núcleos talámicos que se han utilizado para esto, inicialmente el ventral oral anterior, con poca mejoría o nula para el temblor, más bien para la rigidez. Posteriormente el ventral oral posterior con algo más de mejoría para el temblor y finalmente el núcleo que se utiliza en la actualidad, que es el ventral intermedio del tálamo, en donde hay una mejoría muy importante del temblor. Estas son lesiones que se pueden llegar a provocar, ¿no? De talamotomía, en donde la lesión en general podemos decir que es más predecible que la palidotomía, por lo mismo de que no tiene la cantidad de hierro que tiene el globo pálido. Esa es una de las hipótesis. Vemos la mejoría del temblor en estos pacientes, como
pues va desde el 63 hasta el 95% del temblor, ¿no? Es decir, realmente es una técnica muy útil en estos pacientes, ¿no? Con gran mejoría. Y vamos a ver algunos casos en donde se ha hecho talamotomía, en este caso con radiocirugía. Vemos el paciente que tiene un temblor. Un inconveniente de las lesiones en comparación con la estimulación es que no las debemos hacer bilaterales, ¿no? Las hacemos de un lado para controlar generalmente el lado dominante del paciente. Si el paciente es diestro, tratamos de tratar el lado izquierdo para mejorar más su lado derecho, o dependiendo también cuál es el que predomina, ¿no? En este caso es un temblor del lado derecho, y después del procedimiento vemos como hay una mejoría, ¿no? Y en estos casos de la talamotomía es una mejoría mucho más duradera que en los casos de palidotomía, ¿no? Aquí vemos otra prueba, ¿no? También, ¿no? De pinza. Este es el paciente el día del tratamiento con radiocirugía, donde vemos que le cuesta trabajo principalmente con la mano derecha. Y después del tratamiento, como hay una mejoría importante y mejora mucho también la calidad de vida del paciente, ¿no? Aquí vemos, así es un plan de radiocirugía, se hace por supuesto con coordenadas estereotácticas, es el mismo principio de estereotaxia, y se envía la radiación ionizante por varios arcos, ¿no? Para dar, aquí lo que hacemos es dar alrededor de 120 grays, ¿no? Es una dosis mucho más alta. Vemos este último paciente, donde tenía predominio del temblor del lado derecho, ¿no? Incapacitante. De hecho, lo vemos todavía con el anillo de estereotaxia porque es el día del tratamiento, antes de pasarlo al equipo, después de hacer la planeación, y lo vemos después del tratamiento. Esta mejoría no es inmediata, no es que salga el paciente del equipo y salga mejor. Se lleva a veces hasta un mes para presentar cierto grado de mejoría y de ahí en adelante va mejorando más, ¿no? Entonces, vemos aquí la mejoría en relación al temblor. Y vemos aquí lo que vemos es el paciente que intenta levantarse. Le cuesta trabajo, como los pacientes con enfermedad de Parkinson, tiene que hacer varios intentos para intentar incorporarse y finalmente pues no lo logra. Y aquí lo vemos después del tratamiento, donde el paciente se levanta al primer intento, por supuesto todavía con una marcha parkinsónica, sin embargo también con una mejoría clínica importante. Como conclusiones podemos decir que la estimulación cerebral profunda es el tratamiento quirúrgico de elección, de eso no hay duda. Sin embargo, en nuestro país, como en algunos otros países, incluso industrializados, el costo de los estimuladores es prohibitivo, ¿no? Y son pocos los pacientes que se pueden dar el lujo de pagarlos. Y la palidotomía sigue siendo una opción de tratamiento en pacientes bien seleccionados y tratados con lesiones, ya sea por radiofrecuencia o, en caso dado, con alguna estimulación cerebral profunda. Y la talamotomía definitivamente es una excelente opción para tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson, en donde predomina el temblor, porque es lo que mejora básicamente, y lo hemos tratado también en pacientes con temblor esencial o temblor por esclerosis múltiple con resultados igual de buenos. Muchas gracias.